Esta semana, yo creo que, no sé si está, o no está. Esta semana han pasado muchas, o sea, pasan muchas cosas todas las semanas, pero yo creo que esta semana ha habido una noticia que llevaba mucho tiempo hablándose, que pasó, no sé si fue el miércoles, el miércoles, y es que hubo un eclipse. ¿Quién se enteró que hubo un eclipse? No sé, las noticias todo el día hablaban de eso, como un suceso de 20, ¿cuántos segundos? ¿Quién se acuerda? 25 segundos, ponle. Y casi colapsó las noticias durante una semana, a pesar de que han pasado muchísimas otras cosas. Ha habido el terremoto en Colombia, ha habido otro aquí en Granada, pequeñito, pero también ha habido uno. Seguimos con todo. O sea, van pasando mil cosas, pero el mundo se medio paró, al menos en España, porque justo coincidía que pasaba la parte como más oscura completa, de ese fenómeno fascinante. Y esta semana, hablando con Sara y meditando en la palabra, nos dimos cuenta de que esto es un fenómeno fascinante, pero que podemos aprender mucho de ello. Evidentemente es un fenómeno, pues bueno, es una condición muy casual, porque, mira, de hecho tengo unas imágenes. Si puedes pasar a la otra. Bueno, esto es la otra es el eclipse, yo creo. El eclipse bonito. Mira, de hecho voy a quitar hasta las cosas del medio. Un momento. Y, a ver, yo estoy seguro que todos lo habéis escuchado 28 millones de veces en las noticias, ¿vale? Pero sucede algo para que esta coincidencia, que todos sabemos que no hay nada que escape por casualidad, sino que es una causalidad, pero que para que esta coincidencia se dé, pon la siguiente imagen, que de hecho, bueno, está mal escrito, ¿vale? Es 4 y son 400 veces, ¿vale? No, quédate en la de antes, Para que eso se dé, tiene que suceder que un astro, que es el Sol, que es 400 veces, aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, esté casi 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna, para que este objeto tan pequeño, comparado con el Sol, en un lugar determinado, pon la siguiente imagen, en un lugar determinado y visto desde la Tierra, parezca que tienen el mismo tamaño. Es decir, un objeto que es 400 veces más grande que otro, por la distancia y que esté exactamente en el mismo lugar, en la misma órbita, etcétera, 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 si consiguen alinearse perfectamente, pon la otra imagen, porfa, sucede que desde el observador, que es la Tierra, parece que tienen exactamente el mismo tamaño. Y además sucede algo, que si tú solo conocieras a la Luna a través de esta imagen, ¿tú qué pensarías? La Luna desprende fuego. Es un algo oscuro, porque no estaba todo, pero desprende como fuego por el otro lado. Seguro que tiene una cara que es oscura y otra que es fuego, y eso es lo que podemos observar. Y esto me llevó a pensar a cuántas veces nos sucede exactamente lo mismo con Dios. ¿Cuántas veces nos sucede que todos hemos entendido cuán grande es Dios? Todos hemos comprendido cuán magnífico es. Todos tenemos esta imagen y esa idea. Y difícilmente personas que han tomado la decisión de seguir a Jesús van a pensar intelectualmente en reemplazar el lugar que Dios tiene. Pero, esto ya es spoiler de todo lo que vamos a estar hablando hoy, pero hay veces que ponemos cosas delante que tapan nuestra visión de Dios. Y pensemos en lo absurdo de la imagen que estamos viendo. O sea, es absurda. El Sol es inmensamente mayor. Es inmensamente mayor, 400 veces. O sea, de hecho, la imagen es una representación. Porque ¿quién ha visto un dibujo del sistema solo del sistema solar, a escala, bueno, a escala, pero con las proporciones adecuadas de cada uno de los planetas y las cosas? O sea, es ridículo. O sea, si lo pusiéramos aquí, alguien tendría que venir con una lupa para ver parte, porque para que el Sol cupiera aquí, cada uno de los elementos empieza a ser mucho más pequeño. Entonces, la Luna no tiene ninguna posibilidad de competir contra el tamaño del Sol. No hay ninguna manera
posible, físicamente posible. No puede apagar el sol porque no es más grande que él. No puede disminuir la energía que el sol está transmitiendo, que es por la cual no estamos congelados hoy. Y tampoco puede ocupar su lugar. Sabéis que el sistema solar funciona por un tema de masas. Masas es el peso con el volumen y es la capacidad de atracción de cuerpos. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el Sol es tan grande y tiene tanto peso, que tiene una masa muy grande, y hace que el resto de objetos giren alrededor del Sol. No vamos a entrar en una clase de astrofísica, pero que sepáis que el Sol, a pesar de su tamaño y a pesar de que tiene una serie de planetas que giran alrededor, que eso es el sistema solar, a pesar de todo esto, el Sol también está girando en torno a otra cosa más grande. Y siempre hay algo más grande en el universo, con más tamaño y con más peso, que hace que el resto de cosas giren a su alrededor. Y en tiempos antiguos las personas observaban el cielo y decían, el Sol sale por aquí y luego sale la Luna. Eso quiere decir que somos el centro del universo. Luego ya, pues por lo que fuera, empezaron a descubrir que no era así. Pero la realidad es que la Luna no tiene la capacidad ni de tapar al Sol, ni de parar su energía, ni de ocupar su lugar en el centro. Pero por 25 o 28 segundos pudo casi completamente eclipsar al Sol en un fragmento de tiempo muy corto, en unos lugares muy específicos. Por eso aquí no fue mucha noticia en España, porque cruzaba por España, pero en otros lugares fue como, bueno, hay un eclipse parcial y no es tan divertido, ¿no? Pero la realidad es que la Luna sí que tiene la capacidad de ocultarnos el Sol de nuestra vista. Porque todo es una cuestión de perspectivas, porque nosotros estamos hablando de nuestro sistema solar y todo funciona dentro de nuestro sistema solar, pero luego hay una visión más desde fuera. Y no me quiero alargar mucho más, porque seguramente lo que estoy explicando, pues habrá alguna cosa que a lo mejor alguien no conocía, pero durante toda la semana solo se hablaba de esto casi. Pero el problema de la Luna no es que fuera más grande por un momento, sino que estuvo más cerca de nuestros ojos. Y esa es la esencia de lo que vamos a hablar hoy, de cuán cerca de nuestros ojos están aquellas cosas que tapan nuestra visión del Señor. Y retomo algo que dije antes. Nosotros sabemos quién es Dios, sabemos que es soberano, sabemos que es eterno, que es fiel, que es digno de toda nuestra adoración. Y sinceramente, tú y yo podemos decir, yo amo al Señor, yo amo a Dios. Y en nuestra mente, Dios ocupa ese lugar, como si fuera el sol. Ocupa un lugar, está ahí. Pero hay veces que permitimos que determinadas cosas se pongan tan cerca de nosotros y justamente en el espacio en el que nosotros estamos viendo a Dios, que hace que terminemos eclipsando al Señor. No hemos cambiado su realidad, Dios sigue siendo santo, sigue siendo digno, sigo siendo soberano, pero desde mi perspectiva he dejado de ser cautivado por su belleza. He dejado de ser impactado por sus rayos. ¿Quién se puso las gafas especiales estas que decían, he hecho toda una predicación y a nadie le importó nada el eclipse? Perfecto. Una predicación del eclipse y te dices, no, juego, qué rollo. Pero bueno, te decían que te pusieras las gafas hasta el momento de la cobertura absoluta. En ese momento los rayos del sol, en el lugar concreto en el que había un eclipse completo, no impactaban la Tierra. Ese lugar, impactaba por el resto de los lugares, pero en ese lugar específico no lo hacía. Y la realidad es que estas cosas que ponemos delante de Dios no cambian a Dios, no cambian su realidad. No cambian su realidad, no reducen su gloria, no han hecho que deje de ser rey, simplemente han ocupado nuestro campo de visión. Así que el problema no será siempre qué son las cosas. El problema
es dónde las hemos colocado. Y hoy veremos que hay cosas malas que están ocupando nuestra visión de Dios. Y hay cosas buenas que las hemos ubicado en el lugar incorrecto y también están estorbando nuestra visión de Dios. Hay algo entre Dios y nosotros que se ha acercado tanto a nuestro corazón que está empezando a ocultarnos quién es Él. Hay algo que hemos puesto entre medio de Dios y nosotros que empieza a ocultarnos quién es Él. Así que vamos a hablar de 3 puntos lo más rápido posible. Punto 1, hay cosas que quieren ocupar el lugar de Dios. Hay cosas que están diseñadas para tratar de ocupar el lugar de Dios. Y todos entendemos que no pueden reemplazar el lugar que Dios tiene, pero sí pueden estorbar nuestra visión de Dios. En Éxodo 23 hay un pasaje que es muy significativo. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. En la escuela dominical seguro que lo están memorizando. Pero el versículo 3 dice lo siguiente. Dice, no tendrás dioses, en minúscula, ajenos delante de mí. No vas a poner ídolos delante de mí. Y hay algo muy gráfico, y no me quiero enrollar en esto, pero estuve buscando, porque me pareció que me llamaba la atención que usaba la palabra delante de mí, porque no está diciendo que me reemplaces, no adorarás a otros dioses, está diciendo, el texto dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dije, ¿este delante es casual? Y resulta que la expresión hebrea es literalmente, de este delante de mí, es delante de mi rostro o en mi presencia. Es decir, no está solo diciendo, no vas a quitarme el lugar como Dios principal en tu vida, sino que está diciendo, en mi presencia no vas a poner otros ídolos. No vas a poner nada delante de mi rostro. Está haciendo las dos afirmaciones. Y en su uso significa que Israel no podía colocar ninguna otra divinidad, en minúsculas, junto al Señor, compartiendo con Él la lealtad y la adoración que solo correspondían a Dios. Dios lo que está diciendo en este texto es, no puedes poner otras cosas junto conmigo, ni entre tú y yo. Y me encanta porque la Biblia nos muestra, sobre todo en el Antiguo Testamento, un Dios celoso. Un Dios dignamente celoso, pero es un Dios celoso. Es un Dios exclusivo, que dice, no quiero compartir tu amor con otras cosas. Y eso no quiere decir que tú no puedas amar otras cosas, no quiere decir que tú no puedas, no, es que yo ahora solo tengo que pensar en el Señor, me enamoré de una chica, no, estoy pecando porque me enamoré, no. Pero hay un espacio dedicado al Señor que no debe tener estorbos. ¿Amén? Hasta aquí yo creo que todos estamos de acuerdo, porque si no, no sé qué hacemos el domingo en la iglesia, ¿eh? Pero hasta aquí lo tenemos claro. ¿Pero qué sucede? Hemos dicho que esto es Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 3. Y avanzando un poquito, no mucho, en Éxodo 32 tenemos un pasaje que es muy revelador. O sea, Dios acaba de dar los mandamientos, Moisés los ha ido a escribir, y para cuando Moisés está bajando, sucede lo siguiente. Y es que el pueblo se pone impaciente. Dicen, ¿os acordáis del pasaje? Lo menciono súper rápido. Dios está encima del monte, unos truenos, relámpagos, la tierra tiembla y el pueblo tiene miedo. Dice, a ver, esto da miedo. Por lo que sea, Moisés, Dios te eligió a ti, ya ves tú y nos cuentas, ¿no? Y sube Moisés y se pasa un montón de días ahí arriba. Y empieza con la tormenta y siguen habiendo relámpagos y dicen, literalmente dicen, a ver, es un segundo, dice, a este Moisés que Dios eligió, ni tan siquiera sabemos lo que le ha acontecido. El pueblo que eran esclavos en Egipto, que Dios los saca de Egipto con gloria y con milagros,
aquel pueblo que era cubierto por una nube durante el día y columna de fuego por la noche. Ese pueblo ven al Señor en la montaña y dicen, ha ido Moisés, a lo mejor Dios le ha tirado un rayo y le ha partido en dos. ¿Y qué hacen? ¿Mandaremos a otro? Y no, le dicen a Aarón, Aarón, haznos un becerro de oro para que lo adoremos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estaba el becerro de oro cuando erais esclavos en Egipto? ¿Dónde estaba el becerro de oro cuando teníais frío por la noche? Yo pienso, leyendo este texto, que yo no creo que el pueblo de Dios dijera, vamos a hacer un becerro para que reemplace a Dios, porque evidentemente es una escultura que no va a hacer absolutamente nada, han visto el poder de Dios, pero dijeron, necesito algo, y esta es donde apuntáis, algo que pueda controlar. Necesito algo físicamente que me dé una sensación de control y de seguridad. Porque claro, ser pueblo del Señor en ese tiempo era difícil. Bueno, era difícil, claro. Estoy a la merced de Dios con todo su poder, que hace cualquier cosa, y yo me voy moviendo cuando Él se mueve. Y estoy siendo educado en perder el control de mi vida. ¿Esto lo tenemos claro? Por eso, cuando llegan a la tierra prometida y el corazón de ellos seguía estando en Egipto, a pesar de haber salido de Egipto, Dios dijo, no podéis entrar a la tierra prometida. Necesito que toda esta generación cambie su identidad de esclavo y tome una identidad de hijos del Altísimo. Si vosotros tenéis que ser mi pueblo, tenéis que entrar en la tierra prometida y que todo el mundo que os vea diga, estos son representantes del Dios Altísimo. Dios podría haberlos hecho entrar, ¿y qué más da? Y hace los milagros igual. Si es que no necesitaba nada de la gente, pero Dios dijo, yo no voy a dejar entrar un pueblo que no tiene la exclusividad de su corazón para mí y que sigue viviendo bajo la provisión del Señor, pero su corazón sigue estando en Egipto. Por eso cada 2x3 con la que le pegaban al pobre Moisés era, bueno, es que al menos en Egipto teníamos uvas y latigazos. Y tus hijos eran esclavos y los mataban cuando el faraón consideraba que erais demasiados. Cuenta toda la historia. Claro, estabas muy bien en Egipto. Así que sucede todo esto, pero un mini salto hacia adelante, voy mirando de reojo para que saltemos al siguiente punto ya, pero un mini salto temporal hacia adelante. El pueblo del Señor, el momento en el que entró en la tierra prometida, ¿cuál es la primera ciudad que conquistan? Dile fuerte, fuerte. ¿Para qué? Jericó. Jericó. ¿Y quién se acuerda de cómo sucede la entrada en Jericó? Entran unos espías primero, entran a explorar, ven que es una ciudad amurallada, fortificada y tal, y se encuentran con Rahab. Y Rahab les mira y les dice, ¿sabes qué? Llevamos 40 años sabiendo que vuestro Dios os sacó de Egipto. Llevamos 40 años temiendo el día en que vosotros vengáis a vuestra tierra. Porque sabemos que el Dios que os sacó de Egipto os dará esta tierra. Y esto lo dice viendo a unos espías. Tú imagínate que hubieran sido los desgraciados que fueron al principio. Bueno, no sé, bueno, nos ha tocado venir aquí porque yo qué sé, me quitaron la casa donde estaba, ya no podemos ser esclavos, se acabó el trabajo. ¿Qué sentido de identidad tiene eso? Todo el propósito del Señor fue transformar su corazón. Así que volvemos al becerro de oro. Y la historia es que Dios no había desaparecido. La promesa no había cambiado. El pacto con Abraham seguía vigente. Pero ellos dejaron de percibir lo que Dios estaba haciendo en este tiempo. No tuvieron paciencia para esperar a que Moisés volviera a bajar. Consideraron que en sus tiempos... ¿Quién ha escuchado esta frase alguna vez? Esto es mucho sueño para un adulto. Cuando alguien hace una siesta muy larga y dices, ves a mirar que siga respirando. Esto es mucho sueño para un adulto. ¿No? ¿Nadie? No, pues solo yo. Debe ser una frase catalana.
esto es mucho sueño para un adulto. O sea, ves a comprobar a ver qué pasa. Y dijeron, no, lleva mucho rato. Hablar con Dios no le tendría que tomar tanto rato. Así que cuando no pudieron controlar su situación, cuando no pudieron controlar lo que estaba sucediendo, fabricaron a algo que sí que pudiera controlar, un becerro. Así que muchas veces hacemos algo parecido. Cuando no sabemos lo que Dios está haciendo, tenemos la tentación de construir algo a lo que aferrarnos. Algo que nos dé esta falsa sensación de seguridad. Y yo apunté aquí algunas cosas. Control, dinero, personas, reconocimiento, planes, resultados. Y nos volvemos esclavos de esas cosas. Y no necesariamente quiere decir, ya no quiero a Dios, ya no le amo. No. Yo creo que la mayoría de las personas que nos sucede esto, no hemos dicho en ningún momento no amamos a Dios. Sencillamente nos hemos aferrado a cosas controlables porque no podíamos controlar a Dios. En 1 Samuel 15 hay un texto, y lo explico rapidito para que pasemos al siguiente punto. En 1 Samuel 15 hay un texto en el que es la última pataleta de Saúl, ¿vale? Saúl, antes de que Saúl fuera ungido rey, Samuel es el profeta elegido de Dios para este tiempo, y viene el pueblo y le dice, no queremos tener más jueces, no queremos que tú nos controles más, queremos reyes, queremos jueces, queremos alguien que nos controle, queremos un rey. Todo el resto de los pueblos tienen rey. Esto no era el plan de Dios, era lo que quisieron estas personas. No queremos más jueces, queremos un rey. Y Samuel se entristece, y hay algo que me llamó la atención, y es que cuando Samuel le va al Señor y le dice, pero Señor, están despreciándome, no quieren que siga cumpliendo mi función para la cual tú me llamaste. Y el Señor le habla al corazón a Samuel y le dice, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Así que Saúl ya es ungido en contra de los planes de Dios. Evidentemente el Señor le ungió y le dio autoridad, pero ya empezó algo que no era el proceso que Dios había diseñado. Fue por el corazón del pueblo que querían tener un rey. Así que Saúl hace pues sus historias, en muchas ocasiones fallando un poco a su palabra, y esta, en 1 Samuel 15, vemos ya la última de las pataletas. Y dice 1 Samuel 15, versículos del 24 al 25, y solo para que recordéis lo que sucede en este momento, Dios les manda que vayan a conquistar una tierra que Dios le dice a través de Samuel, no dejes nada en pie en esa tierra, mata el ganado, mata a las personas, mata al rey, que no quede nada, es una gente perversa, que no quede absolutamente nada. Saúl escucha las palabras, se va para allá, y mientras está sucediendo esto, Dios habla a Samuel y le dice, Samuel, he desechado a Saúl, ya no puedo más. Y Samuel tiene esa lucha con el Señor diciendo, no, pero tú lo ungiste, Me imagino un poco como a Moisés, cuando está en la montaña y Dios se enfada y dice, voy a quemar a todo este pueblo y traer un pueblo nuevo y mejor. Y está como Samuel intercediendo por Saúl y Dios dice, ya basta, no quiero saber nada más de él. Yo te llevaré a otra persona, quien va a ser ungido. Y que su corazón será conforme al mío. Así que Samuel se encuentra con Saúl y dice que cuando se encuentra con Samuel, Saúl sale todo feliz. Samuel, he cumplido la palabra, hemos vencido, hemos traído todo. Y Samuel le dice, ¿qué? ¿Mataste a todos los animales y todo? Sí. Y Samuel se queda así un segundo y dice, ¿oyes eso? Dice, ¿el qué? Tolón, quilín, y todos esos animales que vienen por ahí. No, es que hemos apartado lo mejor para entregárselo al Señor. Y aquí hay un pasaje que me flipa, que dice, ¿se alegrará más el Señor de ofrendas y sacrificios que no de tu obediencia? ¿Se alegrará más el Señor de estas ofrendas y sacrificios que no de tu obediencia? Y entonces yo creo que Saúl se queda como diciendo, y entonces hace la clásica de Saúl, que es pasar a la defensiva. Y el versículo 24 dice, no sé si lo tenemos, ahí está. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Dice, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A ver, esto para todos. ¿Quién sabe que si te disculpas con alguien y luego pones un es que o un por qué, no sirve?
Esta es norma de primero de primaria de cuando los niños se piden perdón. Pídele perdón. No, sí, te pido perdón, pero es que tú antes... No. Tú pides perdón por tu parte y luego veremos la otra. Y aquí Saúl hace lo mismo. Dice, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento y tus palabras porque temí el pueblo y consentí su voz. Perdona pues ahora mi pecado, y aquí viene, añadí el versículo 25, y vuelve conmigo para que yo adore al Señor. Y aquí se demuestra cuán quebrantado, en el mal sentido, cuán roto, cuán separado, cuán distanciado, cuán eclipsado estaba el corazón de Saúl. Porque ni tan siquiera se ha arrepentido completamente, ha puesto unas excusas y lo único que quiere es que Samuel venga con él para adorar al Señor, sin entender cuán santo es la persona a quien se supone que va a adorar. Porque tú y yo podemos poner el objeto que queramos entre nosotros y Dios, pero si tú y yo estamos diciendo, Señor, yo te quiero adorar, Dios no ha desaparecido de su lugar y su santidad tampoco. Por eso, más adelante dice, tened la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y Saúl estaba intentando saltarse el procedimiento. Ni tan siquiera me he arrepentido, no lo he comprendido de todo corazón, pero llévame para que adoremos, cumplamos el propósito, cumplamos el protocolo, que nadie me mire. Bueno, ahí hay mensaje para otro, pero la voz de Dios no había desaparecido. Pero hubo otra voz que se volvió más fuerte para Saúl, la voz del pueblo. Una voz que tenía que controlar. Él podría haber dicho, Dios ha dicho que no. ¿Quién eres tú para decir lo contrario? Samuel me ha dado una indicación y yo voy a ser fiel al Señor. Esto todo el mundo lo hubiera entendido. Si no estás de acuerdo, peléate tú con Dios. En la historia no le ha ido muy bien a la gente que ha peleado con Dios. Pero él solo se escuchó. Nuestro problema no es que no sepamos lo que Dios quiere, es que estamos escuchando demasiado cerca otras voces. No sé si tengo la frase por ahí, que es la siguiente. Repito, nuestro problema... Siguiente, Julián. Ahora, nuestro problema no es no saber lo que Dios quiere, es que a veces estamos escuchando demasiado cerca otras voces. Escuchamos otra cosa. Demasiado cerca. Paramos el oído a una voz que susurra, a una voz que hemos dejado demasiado cerca. Porque si yo estoy en mi casa y entra un ladrón, lo que haré será defenderme. Oye, no, fuera, por favor. Pero si yo permito que el ladrón se siente al lado de mi cama y me empieza a decir en el oído, no, pero esto está mal. Oye, regálame todas tus cosas. Oye, vete de casa. Oye, deja la casa abandonada. Evidentemente, este ladrón está haciendo mal, pero yo le estoy permitiendo estar en un lugar en el que no debería. Porque desde el momento en el que entró por la puerta, yo tendría que haber dicho, este no es tu lugar, fuera. Pero hay veces que dejamos poco a poco tener voces demasiado cerca. Esas voces que pueden ser, ¿qué pensarán los otros de mí? ¿Qué dirán? ¿Qué perderé? ¿Qué va a pasar? ¿Qué espera la gente de mí? Fijaros que ya estamos pasando de cosas malas a cosas que a veces decimos, ¿cuál es la expectativa de la gente en mí? Esta semana veía un podcast que me hace gracia, que son dos chicos chinos y explican cosas de la cultura china y a veces pues traen gente y explicaban una cosa muy curiosa, que decía que una de las cosas culturales en China es que, dice, hemos visto una diferencia con nuestros amigos españoles y es que, usa el ejemplo de España porque están viviendo en España, pero yo creo que es una cosa muy latina, que es que nosotros tenemos hijos porque queremos. Y desde el momento en el que tenemos a los hijitos, como veíamos antes en la presentación aquí, deseamos lo mejor para ellos. Que sean flechas que vayan más lejos del lugar que yo pude llegar. Queremos levantarlos y aguantarlos para llegarlos al mejor lugar posible. Pero dice que en China la gente tiene hijos porque ellos esperan algo de los hijos. Dice, desde el momento en el que yo nací, mi familia estaba esperando algo. Dice, bueno, tradicionalmente es que sean abogados o cirujanos. Entonces, si eres abogado o cirujano, tendrás a la familia contenta. Pero si no, bueno, siempre dirán, bueno, podrías haberte esforzado un poco más. Pero realmente hay un cambio de paradigma. ¿Qué está esperando la gente de mí? Incluso podríamos decir, ¿qué está esperando Dios de mí?
y ponerlo como un ídolo. Porque pensamos que tengo unos talentos que Dios tiene que usar en este tiempo y a lo mejor Dios está haciendo lo mismo que en el proceso del Éxodo. Está asegurándose de que tu identidad sea de hijo y no de esclavo. Y tú estás centrado en ¿qué está esperando el Señor de mí? Ya te lo contesto yo, que seas hijo. Que hables el lenguaje del Padre. Que tu corazón sea conforme al del Padre. Luego el resto de cosas vendrán. Pero Dios no va a usar personas que tienen el corazón desalineado del Padre. Puede pasar en momentos puntuales, por eso tenemos el texto en Apocalipsis que dice, vendrá un día y vendrán ante mí y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Bueno, sí, fueron usados, pero el Señor va a decirles, yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de mal. Así que, ¿cuál tiene que ser nuestro corazón? Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que hay algo que empezó a eclipsar la voz del Señor. Porque lo que ocupa nuestros ojos termina condicionando todas nuestras decisiones. Si tú dejas tus ojos, tu mente y tu corazón demasiado tiempo en ciertas cosas, va a eclipsar a las otras cosas. Y no me quiero quedar solo, vamos a avanzar, no me quiero quedar solo en el pecado, pero me venía a la mente David. David era tiempo en el que los hombres estaban en la guerra y David se quedó en casa. Y vio a Betsabé. Y cuando la vio, dejó reposar sus ojos en ella. Y ahí empezó todo el desencadenamiento de todos los problemas. Porque dejó demasiado tiempo algo que eclipsara la realidad que él había recibido de Dios. Pero vamos a avanzar. Punto 2. No solo lo malo eclipsa a Dios. Porque hemos venido desde el principio diciendo, es fácil decir, no, porque pecas, pones cosas delante de Dios y esas cosas son pecado y entonces todo lo que es pecado te aleja de Dios, lo cual es verdad. Pero es que resulta fácil identificar un pecado, pero a veces podemos eclipsar a Dios con cosas que aparentemente son buenas, con buenos deseos, con buenas intenciones. En Lucas 10, 38, vemos a Marta y María. Y es un pasaje que es muy rico, y vamos a intentar leerlo rápido. En Lucas 10, versículos del 38 al 42, sucede que Jesús va a casa de Marta y María, hermanas de Lázaro, y se encuentra con ellos. Y cuenta el pasaje que reciben a Jesús y están contentos. Y entonces está Marta sirviendo a Jesús, preparando las cosas, afanada con todo. Y María, ¿qué es lo que hizo? María se tumbó a los pies de Jesús y estaba ahí embobada mirando. ¡Wow! ¡Cuánta palabra, cuánta verdad, cuánta sabiduría! ¡Qué increíble! Y Marta, este es un texto al que yo tengo que volver recurrentemente porque me confronta personalmente. Y Marta mira la situación y dice, ¿pero será posible? Esta es nuestra casa. María, tendrías que estar ayudándome a servirle. Y entonces va a Jesús. Y dice el versículo 38, aconteció que yendo de camino entró a una aldea Jesús y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el versículo 41 es un versículo que yo he tenido que leer con lágrimas. Porque respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. ¿Estaba pecando? Hola, ¿hay alguien despierto? ¿Estaba pecando Marta? Estaba afanada con cosas que eran aparentemente buenas. Estaba sirviendo al Señor. Y le dice, estás afanada y turbada con muchas cosas. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesario. Y necesario es aquello que no puede dejar de hacerse. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no será quitada. Y Marta, pero ¿por qué? Si yo creo que Marta fue al Señor diciendo, ¿no ves que está? Y pensando que Jesús diría, ay, por favor, María, ¿no ves a Marta que lo está haciendo tan bien?
que lo estaba haciendo bien, lo hacía con un buen corazón. Pero Jesús aquí le explica, estás con muchas cosas, pero ahora es tiempo de pararte y escuchar. Porque lo que estoy explicando, nadie te lo va a poder arrebatar si tú lo cautivas en tu corazón. Ahora es el momento de los regalos. Deja para fregar luego. Ahora es el momento de la presencia. Ahora es el momento de la intimidad. Marta está sirviendo a Jesús. No está haciendo nada inmoral. No está alejándose de Él. Al contrario, está sirviéndole. Está trabajando para Él. Está queriendo que esté a gusto. Pero Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha elegido la mejor parte. Y esto me confronta profundamente porque significa que tú y yo podemos estar haciendo cosas para Jesús mientras perdemos de vista a Jesús. Tú y yo podemos estar sirviendo al Señor, tratando de hacer cosas para Dios, pero nuestra mirada se perdió y no está fijada en Jesús. Nuestra mirada ha sido eclipsada por las cosas que usamos. Con los jóvenes usamos una frase muy a menudo, que es que hay veces que usamos a Dios para huir de Dios. Hay veces que hacemos cosas que son para servir al Señor y nos quitan el tiempo de la intimidad, porque lo hemos elegido, no porque no podamos, sino porque nos quita el tiempo. Estamos sirviendo, estamos organizando, estamos trabajando, cuidando, produciendo, resolviendo, construyendo. Ponle la palabra que quieras. La iglesia tiene muchas cosas para hacer. Sirviendo al Señor. Y en mitad de ese proceso estamos tan ocupados con todo lo que rodea a Dios que Dios mismo termina desapareciendo del horizonte. Él no deja de estar, Él no deja de existir, Él no termina de ser el centro, Él no pasa a apagarse, pero hemos puesto tantas cosas delante que ni tan siquiera lo vemos, o que vemos un atisbo de su gloria y nos empezamos a enfriar. De ahí viene la frase inglesa de el burnout. Nos quemamos de servir porque estábamos sirviendo a Dios sin Dios. Y eso es imposible, no se puede hacer. El Señor, con sus discípulos, les enseñó que lo más importante era un corazón conforme al del Señor. Un corazón cercano e íntimo. El resto de cosas no es lo que hago para acercarme a Dios. Es una respuesta de mi encuentro con Jesús, de mi amor por Jesús. Mi respuesta es servirle con lo que tengo. Pero esas cosas no pueden quitar el lugar, ¿se entiende? Hay veces que estamos sirviendo a Dios como si por servirle más seré más amigo suyo. Y no es así. La realidad de un corazón conforme al Señor es que va a servir más porque soy amigo suyo. Voy a servir más porque lo importante es que entiendo su corazón y el corazón del Padre y quiero ser su expresión en la tierra. Y quiero ayudar a cumplir los propósitos. No solo porque tengo que hacerlo, no solo porque, es que si oro un poco más seré más amigo del Señor. No, porque no estoy haciendo parodia de nadie, la hago de mí mismo. O sea, yo creo que si yo he vivido esto, supongo que más de uno también. Pero no, es que tengo un examen en 2 semanas, esta semana voy a orar mucho, voy a leer la Biblia para ser más amigo del Señor y que me ayude un poco. Y no es así, es al revés, es yo voy a dedicar mi vida al Señor porque me he enamorado de Él. He sido cautivado por su belleza. He sido desbordado por su grandeza. Y no puedo ver nada más. Y en la vida voy a poner cosas que en momentos van a ocupar su lugar y van a posicionarse y me van a eclipsar. Y yo voy a identificarlas y voy a decir, no, Señor, necesito reubicar estas cosas para poder seguir viéndote a los ojos. Porque es mirándote a los ojos que yo soy transformado. Nadie puede ser transformado sin un encuentro personal con el Señor, ni puede perseverar si esa relación se enfría. Así que tu única tarea, tu tarea principal, es cuidar tu relación con el Señor. ¿Amén? Y repito, puedes estar haciendo cosas para Jesús mientras pierdes de vista a Jesús. Solo por mencionar, y pasamos al siguiente punto, en Marcos 10 vemos el joven rico. Yo creo que también es una forma muy, muy buena de ejemplificar esto, que no son cosas malas, pero que nos alejan del Señor. En Marcos 10,
Jesús literalmente está delante del joven rico, tiene una conversación y el joven rico dice, ¿qué tengo que hacer para ver el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para estar en esa presencia, en este reino del que tú estás hablando? Y Jesús dice, bueno, debes cumplir los mandamientos. Y sabía que el joven rico contestaría, los cumplo todos desde niño. Soy fiel en todas las cosas, en todas las cosas. Y entonces Jesús dice, solo te queda una cosa por hacer. Dice, vende lo que tienes y sígueme. Libérate de toda esta carga y sígueme, porque lo que tengo para enseñarte tiene un tiempo de caducidad. Yo me imagino a Jesús que aún no está revelando, porque estamos en Marcos 10, aún no está revelando su muerte ni su tiempo, mirando y diciendo, me queda 1 año y 10 meses. En 1 año y 10 meses, muero, resucito, perdiste tu oportunidad de ser mi discípulo. Déjalo todo y sígueme, es ahora. Es ahora o nunca. Y el joven rico dice, ¡ay! Tiene una gran oportunidad, tiene a Cristo delante. Tiene a aquel que la gente había dejado todo por él, el que hacía milagros. Y teniendo de delante, había algo que estaba demasiado cerca de su corazón, más aún que Jesús, a quien tenía enfrente. Y era todo aquello que él tenía, todas aquellas riquezas. Él amaba más esas riquezas, estaban delante, no ocupaban el lugar de Dios, porque él dice que está cumpliendo los mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, si él estaba cumpliendo los mandamientos, ¿quién está en el centro? Dios. Pero, después de los mandamientos, 400 veces la distancia de donde estaba Dios, había un dinerito. Bastante, porque le llaman el joven rico, así que no creo que fueran 4 monedas. Bastante dinerito. Y en el lugar donde él había puesto este dinerito, era demasiado grande para comprender qué es lo que dejaba. Por eso Jesús, al terminar, y no hablamos de riquezas ahora, no estamos hablando literalmente de dinero, hablamos de algo, Jesús al terminar dice, va a ser muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Porque estas cosas que afanan tu corazón en la tierra se ven muy grandes. Y en tus ojos, si tú pusieras en una balanza a Dios y el peso de las riquezas que tenía este joven, las riquezas se van volando para otro sitio porque el peso del Señor, una balanza, o sea, Dios pesa mucho más. Pero a sus ojos competían. Y ay, es que dudo, no puedo. No quiero dejar esto. Y puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser trabajo, puede ser familia, puede ser dinero, puede ser ministerio, sueños, proyectos, relaciones, incluso bendiciones que Dios mismo nos ha dado. Y tomamos esas cosas y las ponemos en el lugar que nos impide ver y que compite con el peso simbólico de Dios. Insisto, puede ser cualquier cosa. Hay veces que por amar a personas hemos transgredido cosas que sabemos que con el Señor no queríamos cruzar. Muchas veces pongo este ejemplo. Hay veces que en el trabajo permitimos conversaciones que no deberíamos permitir, pero que las hacemos porque, bueno, es que es compañero, es que no lo entiende, es que, bueno, tampoco quiero parecer raro. Prefiero parecerle raro a la gente que cuando el Señor se encuentre conmigo me diga, ¿sabes qué? Me parece raro, no te conozco. Y el problema es que el domingo todos tenemos claro quién es Dios. Sabemos dónde está, sabemos cuán grande es. Pero ese mismo Dios es el mismo Dios en la semana. Es el mismo Dios que convive con nosotros. No hay nada que lo pueda quitar su lugar. Aunque no quieras, tú puedes ponerle cosas delante. ¿Se ha entendido, no? Las cosas buenas dejan de ser buenas cuando comienzan a ocupar el lugar de Dios. Y hay cosas que en nuestra vida hemos dicho son buenas, objetivamente. No son pecado, son incluso bendiciones, pero han empezado a ocupar el lugar que eclipsan al Señor. Ha habido gente que ha sido cegada por el ministerio, por servir al Señor, porque empezaron con un corazón
excelente de servicio y de entrega al Señor, pero en alguna parte del proceso dejaron de rendir cuentas, dejaron de ser vulnerables, se acostumbraron al ministerio, se acostumbraron a su posición, dejaron de escuchar, dejaron de recibir consejos, dejaron insisto, de reportar las cosas y se hicieron un Dios a sí mismo y servían a Dios sin Dios. Y yo creo que aquí no vamos a apuntar a nadie, pero yo creo que todos hemos experimentado al menos alguna vez una iglesia completamente vacía, llena de personas, llena de liturgias, pero vacía de Dios. Y Dios está en todos los lugares, ¿eh? Tú lo puedes encontrar hasta en el lugar más equivocado. Si tú estás con un corazón adecuado, puedes encontrarte con el Señor. Pero cuán difícil es encontrarse con el Señor en el lugar equivocado. Para Dios nada es imposible, pero te aconsejo que lo busques en los lugares adecuados. Así que hay cosas buenas que dejan de ser buenas cuando las he puesto delante del Señor. Porque el mandamiento dice, no pondrás otros dioses delante de mí. Y el problema no es únicamente que tengo, el problema es dónde lo he colocado, dónde he puesto ese algo. Porque una bendición puede convertirse en ídolo cuando deja de conducirnos a Dios y comienza a competir contra Él. Quiero que entendáis algo. Dios es un Dios que prospera. Es un Dios que prospera. No en las maneras que nosotros quisiéramos a veces, porque a veces decimos, no, Señor, provéeme de dineritos para que no tenga que trabajar o cúbreme mis necesidades y oramos, y es una buena oración. Pero Dios no tiene una fórmula matemática de que ores de esta forma y vas a recibir dinero, pero Dios es un Dios que prospera. Espiritualmente, contextualmente y también económicamente. Y las bendiciones que Dios nos da en cualquiera de sus expresiones siempre deben cumplir un propósito. Y si tú tienes dudas de que si lo que estoy recibiendo es del Señor o no es del Señor, piensa lo siguiente y es muy sencillo. ¿Esto que estoy recibiendo exalta el nombre del Señor? ¿Me está impulsando a mí a acercarme más a su corazón? ¿Me está ayudando a hacer grande su nombre? ¿Me está ayudando a que la gente siga conociendo más del Señor? Es una decisión muy personal porque podemos poner un ejemplo. Dios me puede haber dado muy buen trabajo. ¿Este trabajo me está acercando, me está permitiendo acercarme más a Dios? ¿Estoy pudiendo compartir? ¿O justamente ha sido muy buen trabajo que me ha puesto entre la espada y la pared y que ya no sé si tengo que decir la verdad o no decir la verdad? Ya no sé si tengo que permitir ciertas conversaciones porque es que todos lo hacen, es que soy el nuevo, ¿cómo voy a decir que no? Está claro que todas las cosas que Dios nos da tienen que ser para acercarnos más a Él o para hacer grande su nombre. Y tú, si eres capaz de tomar esas cosas y convertirlas en esto, va a ser de bendición para ti. Pero hasta el mejor de los trabajos, la mayor de las riquezas, puede ser un absoluto desastre y desgracia para tu vida si el Señor no está en ello. Si tú no le haces partícipe de esas cosas. Y por favor, que yo sé que hay algunos que vienen heridos, nadie tome esto como diciendo, claro, para hacerle partícipe tengo que hacer diezmo de sus riquezas. No. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que tengo que seguir teniendo mi mente y mi corazón puesto en Él. Y si el joven rico se hubiera acercado a Jesús y hubiera dicho, ¡wow, qué bien! ¿Cuántas cosas de provecho puedo hacer con estas riquezas? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Dónde lo vendo? ¿A quién se lo doy? Hubiera ganado lo mejor, que era una relación personal con Jesús. Hubiera sido transformado desde dentro hacia afuera. ¿Amén? Así que, de la misma manera que hay cosas malas que debemos quitar de nuestras vidas, hay cosas buenas que necesitamos volver a colocar en su sitio. Hay cosas malas que intencionalmente tengo que quitar de mi vida, pero hay cosas buenas que tengo que ser intencional en colocarlas en su justo lugar. Y por eso nos requiere examinarnos. Requiere que tú y yo hagamos el ejercicio de examinarnos personalmente. Requiere que no que entendamos que no necesariamente has abandonado a Dios, sencillamente lo has tapado de cosas. Quizás no has dejado de creer, quizás no has dejado de ir a la iglesia, incluso quizás sigues sirviendo a Dios. Pero, ¿qué está ocupando tus pensamientos?
¿Qué está determinando tu estado de ánimo? Y por favor, también quiero que me entendáis con esto. En la vida hay muchas situaciones que nos pueden afligir, nos pueden doler, y el Señor quiere acompañarnos en esos procesos. Pero ¿cuál es el origen de aquello que está turbando mi corazón? Dios puede usarlo para restaurarme, para reenfocarme, incluso para levantarme. Pero solo si Dios le hago partícipe de ese proceso. No solo para pedir cosas, sino para decir, Señor, me invento un ejemplo, Señor, tú sabes que estoy pasando este proceso, estoy con ansiedad por esta situación de mi trabajo, estoy con dolor en mi corazón, pero Señor, necesito que me des revelación. Dame paz, ayúdame a resolver esta situación. Pero Señor, yo quiero que todo lo que soy y todo lo que tengo sirvan para ti. En el lugar en el que estoy, úsalo para tu bien. Y en ese momento mi corazón se vuelve a alinear con el del Señor. Así que necesitamos, punto 3 y final, y termino, volver a poner a Dios delante. Necesito destapar la visión. Necesito estar alineado, saber que al final de mi visión está Jesús. Necesito asegurarme de que estoy alineado en el lugar en el que veré al Señor. Porque puede haber temporadas de nubes, y esto es normal. Puede haber momentos en los que hay nube por las circunstancias, por las situaciones, por el dolor. Pueden ser que me les he buscado y puede ser que hayan venido porque sí. Pero si yo estoy seguro que detrás de esas nubes está el Señor, yo puedo estar orando diciendo, Señor, necesito volver a ver tu rostro. En tu debido tiempo, aparta esas nubes. Yo espero en ti, Señor. Pero intencionalmente. El problema es que hagas esta oración y delante tuyo tengas la puerta de la casa cerrada. Usa la puerta para llamarle a lo que fuera que el Espíritu Santo te haya estado confrontando en este tiempo. El Salmo 16:8 dice lo siguiente. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Iglesia, di conmigo. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, yo no seré conmovido. No habrá nada que pueda desviarme a derecha o a izquierda, porque siempre, repite conmigo, siempre he puesto al Señor delante de mí. Si tú estás anclado en la roca que es Jesús, y tú vives una vida en abundancia o en necesidad, anclada a sus pies, diciendo, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, y yo vivo conforme a tus mandamientos, y yo quiero cada día parecerme más a ti. Es un proceso continuo en el que yo termino siendo cada día un poco menos de mí y un poco más de ti. Cuando eso sucede, yo he creado en mí una cultura de adoración al Señor, y no podré ser movido a derecha o izquierda porque pasen unas nubes. Habrá dificultades, habrá aflicción. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. No temáis. Yo he vencido al mundo. Pero no puedes tomar esa promesa y el Señor está aquí y yo estoy mirando para allá. Señor, tengo aflicción. Y Dios te mira diciendo, sal de ahí, amigo. Ahí no es. Tú, no, Señor, porque aquí me pinchan los pies. Y Dios mirando, hijo, te metiste en un camino de espinos, da la vuelta, ven aquí. Señor, porque yo tomo esa palabra de que tú venciste al mundo y tú vencerás estos espinos, y el Señor te va a dejar ahí. Porque tú no puedes encontrar a Dios si lo buscas en el lugar inadecuado. Tú tienes que encontrarte con Él, plantar tus pies en el lugar adecuado, clavar tu mirada en el lugar donde Él está y decir, Señor, no hay nada que me pueda mover a derecha o izquierda si mi mirada está clavada en ti. El tiempo pasará, las naciones pasarán, las ciudades pasarán, pero tú eres eterno y hay bendición en ti. David está diciendo, yo he decidido poner al Señor
delante de mí. Es una intencionalidad. En Hebreos 12, 1 y 2 dice lo siguiente. Porque claro, hemos tomado todo esto y decimos, vale, genial, Pau, todo esto está muy claro, pero ¿cómo lo hago yo? ¿Qué hago? Me parece coherente, tiene sentido. O sea, ese momento en el que la mente dice, sí, tiene sentido. ¿Cómo lo hago? Hebreos 12, versículos 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, tú y yo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos. Yo no sé cuántas personas has saludado hoy, pero cada una de las personas con las que te has encontrado tiene un testimonio. Tiene un motivo por el cual hoy domingo, creo que es 16 de agosto, estamos aquí. Hay un motivo por el cual la persona a quien la ha saludado ha venido. Quizás ha venido buscando una respuesta del Señor, quizás ha venido en obediencia, quizás es el lugar de descanso y de reposo para su alma. Quizás años atrás Dios lo ha rescatado a esta persona de un lugar increíble. Y está diciendo este texto, en nosotros, alrededor nuestro, hay una gran nube de testigos, de gente que ha visto a Jesús. Y dice, con esto, despojémonos, quítate todo peso y el pecado que nos asedia, que está buscando como el león rugiente, mirando a quien devorar. Me despojo de todo esto y del pecado y corramos con paciencia. No tengas prisa. Clava tu mirada en el Señor y di, Señor, yo camino, no paro, empezaré dando pasitos, empezaré andando como en la maratón, haciendo así, algún día empezaré a correr, pero no voy a parar, Señor. Habrá temporadas en las que necesitaré retomar el aliento, pero cada paso que dé lo voy a dar en tu dirección, Señor. Quiero acortar y quiero que entendáis lo siguiente. ¿Por qué está hablando de correr la batalla y cómo lo vamos a aterrizar en el eclipse? Es que cuanto más lejos estés del Señor, cosas más pequeñas van a poder eclipsarlo. Pero si tú eres capaz de caminar hacia el Señor, si la tierra se pudiera acercar al sol, la luna, que es 400 veces más pequeña que el sol, no daría para taparlo. El problema, familia, es que vivimos en la iglesia, estamos en la iglesia, pero nos mantenemos a 400 veces la distancia del Señor. Y cada día que pasa, tú deberías estar un paso más cerca del Señor. No porque te vas a morir, que también, pero un día intencionalmente diciendo, Señor, cada día te veo más grande, cada día eres más increíble, necesito no parar. Corramos con paciencia, no tengas prisa, no se reduce esta distancia en 4 días. Con paciencia pero sin pausa. Esta carrera que tenemos por delante, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, por el cual puesto su gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el gozo puesto delante de Jesús fuimos tú y yo. Cuando Jesús estaba sufriendo en la cruz, sus manos estaban siendo atravesadas, clavado, le costaba respirar. Cada vez que tenía que respirar, sabéis que la mayoría de los muertos, de la gente que crucificaban, morían ahogados, porque se cansaban, porque para poder respirar necesitaban hacer así. Y había un momento que estaban agotados, les dolía todo y no podían ni respirar. Y en ese momento de dolor en el que se ahogaba, el gozo puesto delante fue tu vida y la mía. El hecho de que Él nos vio y dijo, vale la pena este dolor para que mi amigo sea rescatado. Vale la pena porque están perdidos, porque su vida no tiene propósito, porque han sido enterrados en cosas. Y yo quiero darles vida y vida en abundancia. Y hoy el Señor te habla al corazón y te dice, yo quiero no ser el centro, quiero que tu mirada esté fijada en mí. Y tienes una misión. Debes estar cada día un poco más cerca de Jesús. Porque insisto, cuanto más cerca estés del Señor, más difícil será
que las cosas pequeñas ocupen y lo tapen. Amén. Así que la respuesta no es cuántas cosas tengo que quitar, que también, si el Señor a través del Espíritu Santo durante este mensaje te ha estado confrontando con cosas, yo te animo que tomes esta semana como una determinación con el Señor y digas: Señor, yo quiero ser expuesto ante ti en estas cosas que tú has estado confrontando mi corazón. Yo esta semana, Señor, quiero que tú seas claro conmigo y voy a empezar a tomar decisiones pequeñas. Habrá cosas que tengo que quitar, habrá cosas que tengo que reubicar, habrá pasos que tengo que volver a empezar a tomar. Pero hay un comisionamiento específico del Señor para esta casa, que es que debemos estar más cerca del Señor. Y esto no es una cosa que suceda como que físicamente la iglesia se mueve más cerca del Señor, sino que cada uno de nosotros debemos acercarnos un poco más al Señor. Amén. La respuesta es que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Y digo esto con convencimiento. Hay decisiones que se tienen que tomar esta semana que requieren mucha fe. Pero esa fe no va a venir de ningún lugar que no sea de unos ojos clavados en Jesús. Hay situaciones que escapan de nuestro control y que requieren fe. Pero esa fe proviene de que mis ojos estén clavados en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Tres cosas, porque creo que no me acordaba. Hay tres cosas sencillas para llevarlo a práctica, porque he dicho antes, ¿y cómo lo llevamos a práctica? Y ahora dije, bueno, Pau, todo muy bien, me has convencido, pero cosas prácticas. Apocalipsis 2, Jesús empieza a escribir a las iglesias y empieza escribiendo a Éfeso y le dice lo siguiente: yo conozco tus obras, conozco tu camino, le habla de todo esto, pero entonces le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No sé si la teníamos, ¿la puse? Ahí está, qué grande. Apocalipsis 2, versículos 3 y 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Tengo contra ti que te has olvidado de tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer tus primeras obras. Así que las tres cosas: recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. Necesitamos recordar el lugar del que el Señor nos sacó. ¿Dónde estabas antes? Esto lo he escrito fatal, ¿eh? ¿Dónde estaba antes tu corazón? ¿Cómo estabas alineado? ¿En qué momento mi corazón dejó de estar pegado al del Señor? Arrepiéntete. No significa simplemente sentir culpa o sentir que he fallado. Significa cambiar de dirección, reordenar. Vuelve a colocar cada cosa en su lugar. Recuerda, arrepiéntete. Y 3, vuelve. El orden es este. Recuerda, arrepiéntete y vuelve. Porque no puedes volver a las primeras obras si no te has arrepentido de las incorrectas. No puedes volver a las primeras obras si tú no recuerdas del lugar que el Señor nos sacó. Y vuelve a las primeras obras. Regresa a aquello que hacías cuando te enamoraste del Señor. Hay personas que lo sé, están enamorados del Señor. Están viviendo ese primer amor. Cultiva y guarda eso. Atesóralo para que en un proceso futuro tú puedas volver a recordar de dónde el Señor te sacó y digas, yo puedo volver a mis primeras obras. Yo puedo volver a poner mi corazón alineado con el del Señor.
Yo puedo volver a despertarme de madrugada diciendo, Señor, cuán bueno eres y cuán grande eres. Yo puedo volver a ser cautivado por su gloria. Yo puedo volver a adorar en espíritu y en verdad. Así que como decía el Salmo 16:8, al Señor he puesto siempre delante de mí. Vamos a dejarlo aquí. Creo que hemos hablado de muchas cosas. En el mensaje en YouTube estará las notas. Quien quiera lo puede descargar. Lo ponemos en el canal también. Así que si alguien quiere, os aconsejo volver a procesar todo lo que hemos hablado hoy, que es mucho. Os invito a que realmente sea una semana en la que podamos volver a ordenar. Dejemos de caminar por rutina, por persistencia, por continuidad. Sí. Da igual. Sara está hablando. Pipe. Está el micro apagado, a lo mejor. Me gustaría que oráramos un momento. Y que no sea un domingo más. Que no solo sea otro día en el que hemos recibido una palabra y tocó algo mi corazón y a lo mejor salí emocionado o pensé, sí, es verdad, tengo que hacer esto. Que sea el domingo que cambió tu dirección. El domingo que te puso una necesidad y una urgencia de caminar hacia el Señor sin parar. No hay una urgencia, no hay una prisa, no se necesita que sea ya, pero hay que tomar la decisión. El tiempo es ahora. El tiempo no es mañana, el tiempo es hoy. De empezar a dar. Todo gran camino empieza con un primer paso. Así que me gustaría hacer una oración. Y te invito a que la hagas tuya. Y no voy a hacer que nadie se levante ni que haga nada. Cada uno en su corazón. Pero sea que tú te estás encontrando con el Señor por primera vez después de mucho tiempo, y hoy estás tomando la decisión de que quieres hacer la decisión de que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. O sea porque llevas tiempo y sientes que han habido cosas que han estado tapando tu visión del Señor y quieres tomar decisiones de decir, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, úsame como tú quieras. Todo lo que tengo y todo lo que soy está para ti. Sea cualquiera de estas dos cosas, si quieres, haz esta oración tuya personal en tu corazón. Y oremos como iglesia. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús y te damos las gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, porque pusiste delante tuyo el gozo de que yo fuera rescatado. Y sufriste en la cruz y pagaste el precio por mí. Gracias porque yo no tenía nada que pudiera hacer para ser merecedor de volver a tener relación con el Padre. Pero aún así, tú pagaste el precio. Y Señor, yo te reconozco como Señor y Salvador. Jesucristo, tú eres Hijo de Dios, que viniste en la tierra, moriste y resucitaste, pagaste el precio en mi lugar. Y creo en fe que todo aquel que confiese con su boca que tú eres el Señor y el Cristo, y se arrepiente de todo corazón de sus pecados y toma la determinación de apartarlos y de seguirte, ese es hecho hijo tuyo. Gracias, Jesús, porque tú estás a la diestra del Padre. Gracias porque en la casa del Padre hay moradas y hay una morada para mí. Señor, yo hoy tomo la decisión de ser intencional en apartar todas aquellas cosas que están eclipsando tu gloria en mi vida. Señor, yo tomo la decisión de acercarme cada día más a ti. Voy a hacer un paso cada día, 2, 3, los que pueda. Pero Señor, yo no quiero parar de caminar acercándome a ti. Quiero ser cautivado por tu belleza, quiero ser inundado por tu gloria, quiero ser desbordado por el calor de tu presencia, Señor. Ya no me conformo
con tener pequeñas lámparas en momentos, Señor. Todo lo que tengo y todo lo que soy, Señor, yo te lo entrego a ti hoy. Señor, pon mi vida patas abajo o patas arriba. Dale la vuelta, sacúdela. Sacude todo lo que tengo. Señor, todo aquello que no sirva para acercarme a ti o para glorificar tu nombre, Señor, está en tus manos. Haz con ello lo que quieras. Yo hoy tomo la decisión de seguirte con todo, Señor. Estoy cansado, he probado con todo, pero Señor, quiero que tú seas lo que llene mi vida. Quiero tener vida y vida en abundancia en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.